En AudioTecna somos Smooth Pro Specialist y eso nos da, pues con el entrenamiento que tuvimos, un poco más de conocimiento y de métodos sobre el uso del Grandmother en este caso, del cual, por ser un sintetizador semimodular, tenemos todas estas entradas y salidas, y todo eso nos brinda posibilidades extra, muchas veces desperdiciadas si no queremos usar esa sección. Estamos perdiéndonos de bastante y por eso vamos a desbloquear un poco esos niveles. Ya sabemos que las utilidades no sirven para nada hasta tanto no se enchufe nada, pero no solo sucede con eso. En este caso, por ejemplo, el Keyboard Velocity, vamos a mostrar cómo va a darle vida a las diferentes posibilidades de dinámicas que tenemos en la máquina. Entonces yo tengo prendido el arpegiador y hago simplemente un acorde de do séptima, donde podríamos tener adentro de él un acorde de mi menor, y yo simplemente lo pongo, lo escucho. No voy a saber exactamente cuál es el centro tonal si estoy escuchando solo el Grandmother, porque no hay ningún tipo de acento, porque no hay tipo de dinámica. Vamos entonces a tomar la salida de las intensidades con las que yo pulsé el arpegiador, y aquí ya tenemos un centro tonal fácilmente ubicable. En Mi definitivamente no es, porque lo pulsé muy suave y se cierra el filtro, y al abrirse el filtro podemos escuchar que estamos girando de nuevo hacia Do. Esa es una de las cosas que podemos hacer. La otra que podemos hacer es con el secuenciador, que tenemos de hecho como unos posibilidades adicionales, porque podemos especificar exactamente en qué notas estamos poniendo el acento. Entonces, si yo paso simplemente esto, voy a apagar el arpegiador un momento. Voy a, de hecho, poner la máquina de ritmos para que escuchemos también cómo se pone interesante esto con el sincronismo que sale por un cable azul que alcanzamos a ver allá atrás y que entra a la entrada del sub del Pocket Operator, que está en modo sincronismo 2, que es el que permite recibir esos pulsos. Entonces ahora estoy en secuenciador, voy a tomar la secuencia 1 y voy a pulsar la nota Do. Y bajarlo puesto. Y ya quedamos escuchando ese acento. Vamos a verlo cuando yo pongo aquí modo rec. Aquí me indica cuando se prende el bombillo amarillo. Y cuando yo suelto el cable, pierdo el acento. Claro, el acento con lo de la máquina de ritmos me dice cuál es el principio del compás un poco. Pero si yo le pongo este acento, ya las dos cosas están girando como hacia un mismo momento, que sería como el momento en que arranca el compás. Eso lo podemos programar con ese modo de acento. Esa sería, digamos, esta primera salida de la que estamos hablando, que es la salida del Keyboard Velocity Out, que sirve para dos cosas: acento y las intensidades con las que yo pulse las notas si estaba usando el arpegiador. Entonces tenemos una sección de modulación donde esta salida no va a hacer nada, o el sample and hold que viene incorporado y que suena magnífico, que son hasta 8 voltios de intensidad, que de alguna otra manera es al azar, lo estamos desperdiciando porque aquí no tenemos físicamente, como en el Matriarch, una salida que lo permita. De hecho, en el Matriarch tampoco está disponible exactamente de esta manera en este selector. Tenemos que usar también esta salida. Entonces yo pongo un drone, yo tengo entonces una nota quieta, y ahora voy a usar esa salida de sample and hold que está aquí, y la voy a enchufar en este momento en el tono del segundo oscilador. Recordemos que aquí yo puedo, a diferencia del Matriarch, yo aquí puedo modular el tono, pero es el tono de ambos. Vamos a modular únicamente el tono del segundo. Vamos a poner estos con una diferencia de 2 octavas. Estamos en este punto, son 2 octavas la diferencia entre los dos. Vamos a bajarle el volumen al primer oscilador, y ahora estamos escuchando el segundo oscilador. Vamos a dejar pasar los armónicos y ahora vamos a enchufar este y miren lo que pasa. Ahí tenemos un movimiento que es bastante interesante y que, si no tenemos el sample and hold, suena bastante estático. Aquí estamos dándole un poco de piso con el oscilador 1, pronto mucho. Vamos a mirar nuestros niveles allá en el mixer y de nuevo podemos darle esa vida.
Esa es una de las maneras de aprovechar el sample and hold, en este caso usando o moviendo el pitch de un hard sync, y ahorita vamos a mostrar otra cosa interesante que se puede hacer también aprovechando que esta entrada mueve el segundo oscilador cuando está en hard sync. Entonces lo soltamos, tenemos de nuevo un sonido quieto, en este caso un sonido con una estática fuerte. Vamos a volver a buscarlos, a quitar el hard sync, ponemos al unísono. Y ahora tomemos el cutoff, vamos a cerrar un poco y usamos ese mismo sample and hold a esa gran velocidad. Y este tipo de movimiento con solo un enchufe no lo tendríamos de ninguna manera simplemente moviendo los controles. Necesitamos un cable, y este es un cable muy simple, es algo que fácilmente podemos hacer en vivo también. Entonces esa sería una segunda posibilidad, una segunda salida. Ya hablamos entonces de dos salidas que son sample and hold, y que es la salida que puede servir de acento y también de velocity. Ahora hablemos del atenuador. Ya entonces entramos en la sección de las utilidades. Entonces esta sección de las utilidades ya dijimos que no puede hacer nada hasta tanto yo no enchufe algo. Si queremos pensar que estamos en una situación en vivo, pues más de uno o dos cables, si estamos como en una situación de tener el público al frente y de tener que correr entre canciones, pues de pronto más de un cable puede ser un poco enredado. Y aquí muchas de las cosas necesitan dos cables. Vamos a hablar entonces solo de la salida del atenuador. La salida del atenuador, ¿qué me va a dar? Me va a dar un voltaje quieto. Un voltaje quieto que me puede servir también para otro tipo de cosas. En estas cosas vamos a hablar, por ejemplo, y aquí de nuevo vamos a hablar de cómo podemos separar un poco el control de los dos osciladores. En este caso, el primer oscilador tiene ancho de pulso que no tiene la entrada del segundo oscilador. Y aquí puedo poner también de nuevo un arpegiador. Vamos a poner un arpegiador sencillo. Ponemos aquí un acorde sencillo y póngale varias octavas. Pues yo tengo aquí, vamos a poner noticas largas y vamos a darle aquí pulso a los dos y ponerlos unísonos. Y ahora que miren lo que pasa cuando yo pongo esto. Puedo cambiar aquí el color. Vamos a abrir aquí un poco esto porque se sienta más. Podría ponerlo de esta manera. Vamos a escuchar solo el primer oscilador. Podemos poner aquí. Pues hay una diferencia entre los dos osciladores bastante notoria, ¿cierto? Esa sería una de las opciones que tenemos con el atenuador, mover el ancho del pulso de un solo oscilador. Podemos, por ejemplo, usarlo en un control bastante distinto, esa misma salida que tenemos simplemente la salida de voltaje, y podemos, por ejemplo, este movimiento que a veces nos gusta hacer en vivo también, podemos hacerlo con menos cantidad de movimiento en la mano. Tengo que mover menos la mano. Si yo tomo esto y lo pongo lo cierro por completo el filtro y hago esto, tengo que hacer todo este giro. Ahí le pegué al micrófono durísimo y tengo que hacer todo este giro. Si yo lo tengo enchufado desde acá, puedo jugar un poco a no mover tanto el control, porque esto mueve la misma cantidad que yo ejecuto al mover toda esta rueda completa, que además genera un desgaste porque es una pieza mecánica. Luego podríamos entonces hablar por último de este mismo atenuador, y en este caso vamos a poner a andar un poquito la modulación. Vamos a tener entonces este cutoff. Vamos a ponerlo aquí donde se siente como ese movimiento lo suficiente para que sea interesante. Y ahora vamos a darle rate in. Ahí cambia un poquito la velocidad, pero entonces ya puedo bajarle la velocidad aún más, o puedo llevarla a un punto extremo. Y esos colores extra, esas bandas laterales y todo ese tipo de artefactos que alcanzan a sonar o se empiezan a aparecer, tenemos más artefactos si estamos usando esto, porque este rango va más allá de lo que él puede hacer. Aquí tenemos algunos de esos colores. Si yo lo pongo aquí es donde se sienten más cosas.
Entonces ahí tendríamos lo que es el uso también de la salida del atenuador, una salida que podemos usar incluso sin una entrada. Recordemos que todo eso que mostré, si a la entrada enchufamos un LFO que venga de otra máquina, de pronto ya en una situación que no sea tan en vivo, o de pronto si ya la tenemos el tiro a algo y tenemos una máquina simple, pues podemos aquí enchufar un LFO, un envolvente que me den también más vida musical y más movimiento todavía al Grand Modern en este caso.